Muy bien. Hermanos, Filipenses capítulo 4, versículos del 2 al 4. Vamos hoy, hermanos, a entrar a un tema que a veces, hermano, se suscita en la iglesia y son las dificultades entre hermanos, ¿cierto? Eso es algo que a veces puede ser normal, pero cuando no se arregla el tema, puede convertirse, como lo vamos a ver, en pecado, hermanos. Vamos a ver hoy Evodia y Síntique. Filipenses 4, versículos del 2 al 4, y damos gracias a Dios por ustedes que están aquí y a los hermanos que hoy se van a conectar. Dice la palabra del Señor, hermanos, antes de que oremos: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y mire el versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El versículo 4, hermanos amados, si el Señor lo permite, lo estaremos enseñando de hoy en 8 días, porque vamos a mirar el gozo del cristiano o del creyente. Vamos a mirar acá entonces. Sí, mi hermana, estamos por... Sí. Gracias, hermana. Gracias a los hermanos que hoy están conectados. Muy bien. Oremos, hermanos, y demos gracias a Dios. Maravilloso y buen Dios, te damos gracias en esta mañana, la cual tú nos regalas, Señor, para que juntos te adoremos. Gracias, Señor, por nuestra escuela dominical, la cual hoy tú nos permites poderte a través de ella adorar y servir, Señor. Danos, Señor, esta gracia, la cual necesitamos. Perdona nuestros pecados, Señor. Aliéntanos a una nueva vida y danos el gozo de la salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a sentarnos, queridos hermanos. Y quiero iniciar esta introducción diciendo, hermanos, que para nuestro estudio del día de hoy es necesario, queridos consiervos, que tengamos en mente entonces Filipenses capítulo 3, versículo 20 y versículo 21, ya que comprendiendo doctrinalmente lo que Pablo allí afirmó acerca de nuestro destino final y nuestra semejanza a Cristo después de la resurrección, abordaremos los textos que hoy serán enseñados desde la escuela dominical con este orden, hermanos. En el versículo 1 del capítulo 4, como lo vimos hoy, hace 8 días, Pablo mismo señala un amor especial que tenía por esta iglesia. ¿Por cuál iglesia? Filipos. ¿Se acuerda usted? Y apreciamos entonces, hermanos, en Filipenses 1:8, si usted lo quiere ver allí conmigo, que el apóstol Pablo escribió lo siguiente: porque Dios me es testigo de cuánto os añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Queridos hermanos y hermanas, las expresiones de amor de Pablo hacia estos hermanos deben ser para nosotros evidencia de cómo Cristo transforma la vida de una persona perversa a alguien lleno del Espíritu Santo.
Recordemos, hermanos, entonces, las expresiones de amor de Pablo. Note usted el capítulo 4 de Filipenses, versículo 1. Pablo dice: hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía. ¿Y cómo termina esa primera parte? Estad firmes en el Señor, amados. El amor de Pablo, hermanos, es el amor que usted y yo tenemos. ¿Y por qué lo tenemos? Porque también hemos sido escogidos en el Señor. Y este amor, hermanos, es el amor sobre el cual debería reposar, escúcheme, nuestro comportamiento hacia otros hermanos. Es decir, hermanos, si tenemos el amor ágape, el amor de Cristo en nuestros corazones, deberíamos amar a nuestros hermanos como nos amamos a nosotros mismos. Deberíamos respetarnos, deberíamos ayudarnos, deberíamos, hermanos, siempre estar preocupados unos por otros. Pero, hermanos, poco o nada. Y si usted se acuerda, lo dijimos hace 8 días, poco o nada demostramos este amor. ¿Se acuerda? ¿Y por qué no lo demostramos, hermanos? Pues es muy sencillo, porque a veces se nos olvida demostrarlo. Pero también, hermanos, somos conscientes de que no lo queremos hacer. Pero mira algo grave, hermanos, y que se está convirtiendo en pecado. Se nos olvida que ese amor no es nuestro, ¿cierto? Sino que es de Cristo, porque finalmente Cristo fue quien nos otorgó el amor que tenemos. No es suyo, tampoco es mío, es de Cristo. Y si el amor es de Cristo, hermanos, pues debemos darlo a otros hermanos. Y la pregunta entonces que aquí debe surgir es: pastor, ¿para qué le damos amor a otro hermano? ¿Para qué? Si con mi familia me basta y me sobra, pensará alguno. Pero permítame decirle esto: debemos amar a nuestro hermano para animarlo, para consolarlo, para levantarlo. Y me permito decir lo siguiente: cada uno de nosotros, hermanos, debemos amar y levantar a nuestro hermano, porque si no lo hacemos, se convierte inmediatamente en pecado. Cuando usted estudia o cuando usted lee las 3 cartas juaninas, primera y segunda y tercera, por supuesto, de Juan, se va a dar cuenta, hermanos, que el apóstol Juan nos llama a ¿qué, hermanos? A amar. No solamente a Cristo, sino también a amar a otros hermanos. Y quiero recordarle a usted 3 cosas de muchas que tengo en esta mañana. La primera: es un pecado no estar preocupado por nuestro hermano. Es un pecado, hermanos. Pensamos que no, pero es un pecado. Es un pecado, hermanos, cuando despreciamos a un hermano que también, escúcheme, ha sido lavado con la sangre de Cristo. En el libro de Hechos, capítulo 10, cuando uno estudia esa porción, nos damos cuenta que el Señor le dice a Pedro: no llames impuro a algo que yo he limpiado. Y a veces con nuestras actitudes llamamos impuros a nuestros hermanos, los cuales también han sido lavados con la sangre de Cristo. Es un pecado, hermanos, aborrecer a nuestro hermano. Es un pecado. Cuando decimos expresiones como, por ejemplo, no me cae muy bien, no me junto con él. Lleguemos juntos a concordar lo siguiente: Dios va a colocar a nuestro lado hermanos con los cuales tendremos una unidad más clara, por decirlo así, ¿cierto? O serán más cercanos, y está bien. La Biblia no nos llama a tener entonces cercanía con todos. Pero también, hermanos, debemos aclarar y recordar
que mientras que podamos estar en paz con todos los hermanos y los habitantes de este mundo, hagámoslo. Pero más con aquellos que un día nos encontraremos. Por supuesto, en la eternidad. También, hermano, es un pecado amar de palabra o de lengua y no tener hechos. Hermano, yo te amo. ¿Será que usted me puede ayudar? No. Es un pecado amar de palabra o de lengua, como lo expresa Juan en su primera carta, pero no tener hechos. Y en las iglesias locales eso sí que se da, hermanos. Expresamos tanto amor, tanto regocijo, pero finalmente, hermanos, eso no lo hacemos. Pero también, hermanos, debo decir esto, que hay hermanos, gloria a Dios, porque bendicen a otros hermanos, porque llaman, porque saludan, porque animan. Mire, hermanos, dirá usted quizás, o lo pensará, ya estoy cansado con eso que el pastor dice, pero permítame decirle esto. Una llamada, hermano, que usted reciba para tener un saludo y para animarlo en el Señor es una bendición. Una llamada no puede ser de 1 hora, una llamada de 1 minuto, hermanos. ¿Y por qué, hermanos? Me remito a decirlo, porque no sabemos si el día de mañana ese hermano ya no va a estar con nosotros. Hermanos, hoy estamos aquí por fe, ¿cierto, hermanos? Y porque al Señor le ha placido. Pero de pronto el Señor permita que usted se come algo que es normal y pueda enfermarse y pueda morir. Hermanos, todavía no hemos orado, hermanos. Y permítame compartir con usted los 2 puntos que vamos a ver en esta mañana. Punto número 1, hermanos. Ruego a Evodia y Síntique. Ruego a Evodia y Síntique. Usted lo puede ver en Filipenses 4:2. Y el punto número 2, hermanos, ruego también a ti, compañero fiel. Filipenses 4:3. Ruego también a ti, compañero fiel. Filipenses 4:3. Por supuesto, hermanos, veremos algunas conclusiones y algunas aplicaciones. Oremos, hermanos, y presentemos delante de Dios este tiempo. Maravilloso y buen Dios, nuevamente nos presentamos delante de ti, Señor. Necesitamos tu ayuda, Señor. Necesitamos que tu Espíritu nos guíe a la verdad. Necesitamos, Señor, en esta mañana que nuestro entendimiento se abra, que nuestro yo muera, que la mala práctica también, que los malos hábitos también. Permítenos, Señor, poder servirte a ti con un corazón sincero y que la palabra en el día de hoy entre como una espada, lo cual es tu palabra, de doble filo. Ayúdanos a guardar la compostura y también oramos por aquellos hermanos que hoy se conectan y escucharán este sermón. Amén. Muy bien, hermanos. Punto número 1, hermanos. Ruego a Evodia y a Síntique. Vamos a leer, hermanos, Filipenses capítulo 4, versículo 2. Y dice el apóstol Pablo: ruego a Evodia y a Síntique que sean, como hermanos, de un mismo sentir, pero ¿en quién? En el Señor. El apóstol Pablo inicia con un verbo, rogar. Este verbo en griego, si usted quiere anotarlo, hermanos, es la palabra parakaleo, con K y tilde en la E. Y este ruego, queridos y preciosos hermanos, es una expresión de ruego personal. Es decir, hermanos, cuando vamos al texto, usted se va a dar cuenta de que el apóstol Pablo
En este primer verbo, porque él utiliza en el versículo 3 el mismo verbo, pero con otra connotación, el apóstol Pablo aquí le está rogando, le está suplicando a Evodia y a Síntique que tengan un mismo espíritu, que no hayan más diferencias, pero que sean llevadas a Cristo. Esta indicación de ruego o súplica, paracaleo, estimados hermanos, nos puede hacer pensar, quizás que el tema a tratar de estas dos mujeres, Evodia y Síntique, no era cualquier cosa. ¿Y por qué, hermanos? Porque el apóstol Pablo, realmente, cuando vemos el texto, el apóstol Pablo da una clara y seria advertencia. ¿Cuál? Que sean de un mismo sentir en el Señor. Eso dice el texto, ¿cierto, hermanos? O en otras palabras, que dejen a un lado los pleitos que existían o que en ese momento había entre ellas, pero delante de Dios. Pero delante de Dios. Hermanos, Evodia y Síntique, dos mujeres que hacían parte de la iglesia en Filipo o en Filipos, donde también, le recuerda a usted, estaba la vendedora de púrpura Lidia junto a su familia y otras mujeres. Algunos dicen que Evodia y Síntique hacían parte de las mujeres que estaban allí escuchando la enseñanza. Simplemente es un comentario, hermanos. En Hechos 16:14 usted puede ver la historia. Pero además de eso, hermanos, recordemos que también el carcelero junto a su familia hacían parte de la iglesia de Filipos. Frente al tema de discusión, ¿cuál era el problema o qué estaba sucediendo, hermanos? Pues hay múltiples comentarios que pude encontrar, pero nomás quise traer 3. El primer comentario es este. Alguien dijo, tenían una rivalidad sobre el liderazgo o el papel de la mujer en la iglesia. Ese es el comentario. Entonces yo me puse a revisar nuevamente los textos y el libro de Filipenses y yo llegué a esta conclusión: podría ser verdad, ¿por qué no? Pero cuando leemos Filipenses 1:1, si usted quiere verlo allí, el apóstol Pablo, ¿qué hace? Saluda a una iglesia madura en cuanto a su eclesiología, porque el apóstol Pablo dice que allí habían obispos, diáconos y los santos, había una membresía. Entonces no creo, hermanos, personalmente, ¿no?, que esta haya sido la causa. Juan Calvino da el siguiente comentario, abro comillas: Pablo deseaba resolver una disputa, pero miren lo que dice el hermano que me parece loable, no sé de qué tipo, entre esas dos mujeres. Si bien no me inclino a sostener esto, las palabras de Pablo no ofrecen suficiente base para que tal conjetura nos satisfaga de que realmente fue así. Qué comentario tan maravilloso. Él no deja abierto ningún tipo de posibilidad, él simplemente dice que había una situación. El pastor Charles Spurgeon hace también otro comentario, abro comillas: si solo hay dos de las hermanas más oscuras de la iglesia que se pelean, sus diferencias deben ser llevadas a fin a la vez. No debería haber desacuerdos entre los cristianos. El amor debe reinar, la paz debe predominar. Si hay algo contrario a un estado tan dicho como eso, Dios conceda que pronto sea su final. Un claro, entonces, ejemplo es que, hermanos, en la iglesia local puede haber
situaciones, hermanos. Pueden haber dificultades, o como le dice Spurgeon, peleas. Puede que eso se suscite por nuestra carnalidad y por nuestro pecado, hermanos. Pero, hermanos, no sabemos entonces cuál era la situación real de Evodia y de Síntique. Lo que sí sabemos, hermanos, es que es muy probable que esa situación estaba provocando un mal testimonio en la iglesia local en Filipos y podría estar causando una imagen incorrecta acerca de Cristo. Por eso el apóstol Pablo, ¿qué hace? Anima a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Mis amados hermanos, voy a usar la misma palabra que Pablo dice, paracaleo. Yo le ruego a usted, hermano, públicamente, que si usted tiene una disputa, una situación con algún hermano, por favor, hermano, se reconcilie. Yo no le estoy diciendo a usted que sean los mejores amigos. No estoy diciendo eso. Reconciliarse, hermano, ¿qué es? Pedir perdón, ¿cierto? Y continuar como el Señor le dice, en unidad. Básicamente eso, hermano. No le estoy diciendo a usted, vuelvo y reitero, que sean los mejores amigos, porque quizás eso ya no se puede hacer. Pero sí, mi hermano, que haya una unidad en Cristo. Pero si el Señor le permite, entonces volver a retomar una buena amistad, pues gloria a Dios por eso, hermanos. Quiero que veamos un texto que ya hemos estudiado. Acompáñenme a Filipenses 2, versículo 2. Hermanos, estemos muy atentos, porque sé que esta enseñanza, hermanos, como a mí me bendijo, a usted también le puede bendecir y ayudar en un futuro. Filipenses 2:2. Mire el deseo de Pablo. Dice, completad ¿qué? Mi gozo. Ahora mire lo que dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo ¿qué? Amor, unánimes. Y ahora mire que pareciera como una redundancia, pero no es así. Sintiendo una misma cosa. Note, hermanos, que el deseo de Pablo hacia la iglesia de Filipos, hermano, como ya en meses anteriores lo habíamos estudiado, ¿cuál es? La unidad. ¿Se acuerdan? Pero no la unidad carnal, sino la unidad en Cristo, siendo semejantes a Cristo. Entendiendo de que Cristo, hermanos, vino a este mundo a servir. Así nosotros mismos debemos hacerlo con otros hermanos, poner nuestra vida en el servicio a otros. Hermanos, quiero que me escuche esto que voy a decir. En ocasiones, las relaciones interpersonales no son tan fáciles. ¿Sí o no, hermanos? Seamos sinceros. No son tan fáciles. Ya que el pecado que todavía mora en usted y en mí, ¿sabe qué desea? Desea dos cosas: supremacía y poder. Porque eso es lo que siempre el ser humano está buscando. Y si no, hermano, devuélvase hasta Génesis capítulo 3 y note cuál era la actitud de Eva antes y después. Una actitud de supremacía y de poder. Ahora, hermanos, hablando de las mujeres. En las mujeres se nota particularmente algo que es muy marcado: la rivalidad. Y eso por causa de su naturaleza, por supuesto, pero también de su pecado. La mujer tiende a crear rivalidad, siempre, hermano. El hombre no. La mujer siempre tiende a ser rival o a tener competencia con otras mujeres. La mujer tiende a manipular. La mujer tiende a obtener los primeros lugares. Por supuesto, hermanos, debemos en esta mañana decir que si alguna hermana hace esto, está en oposición a la palabra y en oposición a Cristo. Es por esto
mi amada hermana, que estás en esta mañana, que tú tienes que aprender a amar y a respetar la autoridad que es tu esposo. No puedes estar por encima de él, porque encima de él, conforme al libro de Efesios, ya él tiene una cabeza que es Cristo. Una mujer que tenga este concepto es una mujer soberbia, idolátrica, y como lo hemos enseñado, aún puede tener el espíritu jezabélico, un espíritu de bruja, un espíritu traicionero. Hermanos amados, y mayormente las hermanas, ¿para qué tener competencia con otra mujer? Mire el cabello, mire el pantalón, no le queda bien, se le ve como mal. ¿Para qué? En el Señor eso ya no tiene que pasar, hermanos. En el Señor debemos venir y respetarnos como hermanos y como hermanas. Pero si quizás mi querida hermana o mi querido hermano, usted está viviendo esto, arrepiéntase en esta mañana, pídale perdón al Señor. Porque quizás su vida, usted puede pensar que es una vida conforme a la palabra, pero no lo es. Evodia y Síntique tenían una dificultad, y era una dificultad grave, porque el apóstol Pablo con nombre propio escribe Evodia y Síntique. Simplemente Pablo hubiese dicho a alguien, ayúdeme, ya sabe con quién, ¿cierto? Y de pronto ya el hermano que vamos a continuación a estudiar, pues él ya sabía. Pero Pablo dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Permítame preguntarle, ¿cuántos de los que estamos aquí somos una Evodia o un Síntique? Estamos en discusiones con todos. Hermanos, no es bueno, ni es sano tener rivalidad, ni desacuerdos por cosas que en vez de sumarnos nos restan. No es bueno, hermanos. Estos desacuerdos pueden llevar a hermanos a dar un mal testimonio en la iglesia, en su casa, con los vecinos, y afectar, hermanos amados, de antemano a personas que por la gracia de Dios están viniendo a la iglesia, están siendo inquietados o inquietos en el Señor, hermanos. Y ellos pueden pensar esto, ¿son esos los verdaderos cristianos? ¿Cuál entonces, hermanos? Es la pregunta que yo debo hacerle a usted. ¿Cuál es entonces la manera correcta de solucionar estas dificultades entre hermanos? La respuesta es muy fácil. Mateo 18:15. Muy sencillo, hermanos. Mateo 18:15. Y me permito leerlo para ustedes en la traducción lenguaje actual. Mira lo que dice: si uno de mis seguidores te hace algo malo, mira el consejo del Señor, habla con él a solas para que reconozca su falta. Si te hace caso, lo habrás ganado de nuevo. Y ahí debe terminar todo. ¿Sí o no, hermanos? Es decir, en palabras más sencillas, usted tuvo un problema con alguien específicamente de la iglesia local. ¿Qué debe hacer usted? ¿Publicarlo a grito entero? No. ¿Hablar con el pastor? ¿Hablar con los hermanos? No. Lo que usted tiene que hacer, hermanos, bíblicamente es tomarse el tiempo, llamar al hermano y decirle, por ejemplo, hermano, usted me ofendió hoy, pero quiero pedirle perdón porque sentí esto en mi corazón, perdóneme. No quiero tener con usted ese problema. Hermano, ¿lo hacemos así? Creo que no. Creo que a veces nos cuesta, hermanos. Y cuando nos cuesta hacer esto, escúcheme, permitimos que las zorras, como lo dice el Señor, vengan, ¿cierto?, a nuestro corazón y afecten nuestra mente. De allí viene la murmuración.
de allí viene la queja, de allí viene la crítica. Porque no podemos entonces, hermanos, pedir perdón. Y dejamos que pasen y pasen los días, las semanas, los meses y quizás los años, hermanos. Y así, en función de Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21, entonces queremos ir al cielo. Y queremos ser transformados cuando ni siquiera aquí, en esta tierra, nos perdonamos unos a otros. Hermanas que pelean con su esposo todo el tiempo, hermanos que pelean con su esposa todo el tiempo. Hermanos amados, esto es grave. De acuerdo a Mateo capítulo 18, versículo 15, ¿qué debemos hacer entonces? Perdonarnos, ¿cierto? Olvidar y ser de un mismo sentir en el Señor. Voy a volver a repetir. Perdonarnos. Ahora, cuando usted perdona, usted olvida, ¿no? En Cristo, se supone. Aunque yo he escuchado expresiones como estas en cristianos. Sí, yo te perdono, pero no olvido. Pues no está perdonando. Eso no es un perdón. Entonces, perdono, olvido, y ahora, hermano, voy a trabajar con esa persona en un mismo sentir. Mire, hermano, si esa persona a usted no le quiere perdonar, entonces ya Mateo 18, 16 ya nos llama a hacer otra cosa diferente. Pero hermano, no haga las cosas a su acomodo, a su manera. Si usted tiene un problema con alguien, no lo cuente en su casa, no sea imprudente. No hable mal de esa persona. Vaya a ese hermano, vaya a esa hermana y solucione la situación. Hermano, no me gustó esto, perdóname. No hay lío, tranquilo, ya, todo quedó ahí. Cuando una persona habla tanto de un solo tema y del mismo tema es porque está herido, hermanos. Porque hay una herida profunda y habla y sigue hablando. Que uno tiene que decirle, ya, tranquilo, cálmese, ¿verdad? Vaya al Señor. Ahora, hermanos, para ser de un mismo sentir, ¿qué se debe hacer? Reconocer que somos, ¿qué? Pecadores. ¿Cierto, hermano? Si usted no reconoce en el principio del perdón que usted es pecador y que usted también peca y que tiene que reconciliarse, pues está mal, hermanos. Porque siempre estamos buscando, hermanos, por culpa de nuestra altivez y por culpa de nuestro orgullo, siempre estamos buscando es la falta del otro y no la falta de uno mismo. Y seamos honestos también, hermanos, esto podría haberle pasado a Evodia o a Síntique. Había orgullo, había altivez, no querían perdonarse. Por eso Pablo les dice que haya en ustedes el mismo sentir o unidad, que ya no haya más problemas. ¿Cuántas iglesias, hermanos, se han dañado, cierto? A causa de la división. Y quiero comentarle algo, en este momento hay iglesias que están divididas, hermanos, por culpa del chisme, hermanos, por culpa de la murmuración, por culpa de la crítica. Ojalá, hermanos, que nunca entre eso a la iglesia nuestra, porque sería lo más terrible que nos podría pasar. Por eso, hermano, cuando usted sienta, hermano, que se está viendo afectado por alguien, comenzando por este servidor, llámeme, hermano, tranquilo. Hábleme y solucionamos las cosas. Y si debo pedirle a usted perdón por algo que cometí, lo voy a hacer, hermano. Hermanos, escúcheme. El orgullo, la altivez y la falta de tolerancia y la falta de unidad están haciendo que hayan roces entre hermanos. ¿Y sabe quién finalmente es la que sufre? La iglesia, hermanos. La iglesia. Cuando hablamos de iglesia no es el lugar, ¿no? Son los hermanos los que sufren. Ellos son los que sufren. Porque uno dice, pero eran amigos, ¿qué pasó? ¿O qué sucedió? Por eso, hermanos, permítame darle unos consejos. Escúchenme, hermano. Deje de tratarse despectivamente. Tratémonos como lo que somos, hermanos.
siempre con el nombre. Buenos días, hermano, buenos días, hermana. Si usted, hermano, se le es permitido dar un abrazo, dé un abrazo respetuoso. Si a usted se le es permitido dar un beso, que sea respetuoso. Cuando usted venga a la iglesia, vístase de la manera respetuosa. Cuando usted hable de alguien, hable de la manera respetuosa. Cuando usted vaya a corregir algo de alguien, no lo haga en público, hermano. Y eso a veces, hermano, yo lo veo en público, pensando que así la persona no solamente se va a sentir mal, sino que va a corregir. Eso está mal, porque en vez de hacer que esa persona se sienta bien, se va a sentir pues peor. Entonces esa parte, hermano, es que noté que usted hizo esto, noté que hizo lo otro, ¿cierto? Trate de corregirse en esto. Hermano, ¿me está comprendiendo? Trate de no ponerse apodos, hermanos. Como familia, cuando usted venga como familia, aquí en la iglesia usted es hermano. Hermano. Siempre pida el favor a alguien. No mande. Porque eso puede dañar las relaciones, hermanos. Hermano, lo que yo estoy hablando es algo serio, hermanos. No estoy hablando, hermano, acá, Dios de verdad, mis hermanos, guarde en mi corazón y mi vida de decir algo en contra de alguien. De verdad, mi hermano, delante de Dios estoy aquí. Pero, hermano, esto es tan grave, hermano, que los hermanos van a ver que nosotros, o un inconverso, que nosotros como cristianos realmente no vivimos esto que decimos, unidad. Hermanos, no se trata, vuelvo y repito, de ser amigos. Es que no se trata de eso. Se trata de ser hermanos responsables, ¿cierto? Los cuales, aunque no comulguen con todo lo que otros hermanos hacen, pues ¿qué tenemos que hacer? Respetarlos, amarlos. Y aun cuando nuestra ciudadanía está, ¿dónde, hermanos? En los cielos. Y seremos semejantes a Él. Hermanos, quiero terminar esta primera parte diciendo, es muy complejo soportar el carácter de otra persona. Es complejo, hermanos. ¿Cuál es el consejo del apóstol Pablo? Soportaos unos a otros. Porque Pablo sabía que no es fácil. Si en el hogar, hermanos, es difícil, en ocasiones, no siempre, la convivencia. Por eso los chicos que se casan jóvenes piensan que eso va a ser color de rosa todo el tiempo y no es así. Van a haber choques, van a haber situaciones. Por eso, hermanos, es que lo decimos muy amablemente, se necesita un prematrimonial para tocar esos puntos, para mirar a ver en qué están fallando. Hermanos, no trate de ser amigo de los hermanos, sean hermanos. Porque un hermano se respeta más todavía, se quiere, se cuida, se ayuda. Amén, hermanos. Punto número 2, hermanos. Qué enseñanza tan maravillosa, ¿cierto, hermanos? De verdad que es gloriosa. A mí me quebrantó el corazón, hermanos, de pensar, hermanos, que a veces uno se liga, o a veces uno choca con personas y uno teniendo la oportunidad simplemente de pedir perdón por el corazón malo, embustero y pecador, no lo hace. Punto número 2, hermanos, ruego también a ti, compañero fiel. Valentina, ¿estás atenta? Filipenses, hermanos, capítulo 4, versículos 3, leámoslo todos juntos. Dice, asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Acá no están diciendo que están muertos, no, que están en el libro de la vida. Hermanos, el texto no nos muestra realmente quién era ese compañero fiel. Digamos que uno podría pensar, viendo el capítulo 2 y 3, que quizás era Epafrodito, por su fidelidad, cuando desde Filipos recorrió todos esos kilómetros, ¿se acuerda usted? Para llegar a Roma, solamente para darle aliento a través de una ofrenda a Pablo. Pero pues no sabemos quién es.
Por lo tanto, hermanos, deberíamos pensar en esas características que el apóstol Pablo dice. ¿Cuáles son las características? Compañero fiel. No dice más. Compañero fiel. Y compañero fiel, hermanos, es alguien de mucha confianza. ¿Para quién? Pues en ese caso, o en este contexto, para el apóstol Pablo, ¿cierto? Tenía que ser una persona de mucha confianza para que le designara este trabajo. El texto, hermanos amados, vuelvo y repito, no nos dice quién era esa persona, pero el texto sí dice cuál era el trabajo de esa persona. El apóstol Pablo le ruega que ayude ¿a quién? A Evodia y a Síntique. Ahora, hermanos, este verbo tiene otra intención. Vimos en primer lugar el ruego a Evodia y a Síntique, y el apóstol Pablo utilizó acá la palabra paracaleo. Aquí la utilizó, que significa una expresión de ruego personal, como queriendo decir, yo les ruego, yo les pido a ustedes, Evodia y Síntique, que estén en el Señor, que se pidan perdón, un ruego personal. Pero ahora el apóstol Pablo hace un ruego ¿a quién? Al compañero fiel. Y esta palabra ruego es la palabra griega erotao, con tilde en las dos O, la palabra griega, erotao, debería nombrarse realmente. Y lo que Pablo acá está haciendo es hacer una sincera solicitud a alguien muy importante, en este caso al compañero fiel. Le está diciendo en palabras que podemos nosotros hoy pensar, por favor, compañero fiel, ayuda a estas dos a que se unan en el Señor, a que se perdonen, a que vivan en Cristo para que no den un mal testimonio en la iglesia. Hermanos, ¿cuál era el trabajo que debía desempeñar este compañero fiel? Ayudar. ¿Cómo? Con justicia a que estas mujeres se reconciliaran y vivieran en un mismo sentir en el Señor, ¿cierto? Y eso es lo que el texto está diciendo, hermanos. No estoy hablando más allá de lo que el texto no está diciendo. Note además, hermanos, que Pablo tiene un testimonio muy claro sobre estas mujeres. Aunque había una diferencia, Pablo declara al compañero fiel lo siguiente: combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. ¿Sí están viendo la palabra de Dios, hermanos? Ahí lo dice, combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Es más, hermanos, el apóstol Pablo, aunque está viendo que hay una dificultad, él exalta la labor de estas mujeres tan preciosas, Evodia y Síntique, que hacían predicar el Evangelio. Podemos pensar que estaban con Pablo y predicaban a otras personas. Ahora el apóstol Pablo las llama a que se reconcilien, porque no es un buen testimonio lo que están haciendo. Y yo le pregunto a usted, ¿es un buen testimonio tener un pleito con algún hermano? No, hermanos. Hermanos, estas mujeres lucharon por llevar el mensaje del Evangelio a otras personas. Qué bonito, hermanos, cuando quizás tenemos una dificultad con alguien, pero reconocemos que ese hermano o esa hermana realmente nos han ayudado muchísimo y que nuestro anhelo es volver a estar con él o con ella. ¿Cierto, hermanos? Pero qué mal es cuando uno, sabiendo de que nos han ayudado, hablamos mal de esas personas. Hermanos, públicamente le pido a usted, ayúdeme también a mí, para que yo pueda ser un verdadero siervo de Cristo, hermanos. Porque necesitamos que nos ayudemos entre todos, hermanos. Ellas, es decir, Evodia y Síntique, junto con Clemente, que era un colaborador en Roma, y otros colaboradores que también sirvieron a Cristo y cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, sabe que fueron fieles, y fieles a Cristo, y fieles a la enseñanza, a pesar y conforme el contexto histórico, a pesar de las persecuciones,
a pesar de que murmuraban y hablaban de ellos. Ellos eran perseguidos, hermanos. ¿Somos perseguidos nosotros? No. Y aún así tenemos, hermanos, problemas, dificultades, y no nos perdonamos por cosas que realmente que no tienen realmente, hermano, razón de ser. Leamos Filipenses 4:3, por favor. Filipenses capítulo 4, versículo 3. Dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Hermanos, yo quise hacerle esta pregunta al texto, espero concordar con usted. ¿En función de qué el compañero fiel debía ayudar a estas mujeres en su situación? ¿En función de qué? Yo, hermano, encontré 3 cosas en el texto. Primero, porque la gloria es de Cristo y solamente de Cristo. En medio de la dificultad, hermanos, debemos darle gloria ¿a quién? A Cristo. Segundo, por el testimonio que debe haber o que debía haber entre ellas, un testimonio de perdón y reconciliación entre quienes, Evodia y Síntique. Hermano, mire, no es bueno que usted tenga problemas en su trabajo. No es bueno, hermano, que otros inconversos, a causa de su mal testimonio, no estén creyendo en Cristo. No es bueno, hermanos, que usted haga grupos en su trabajo, que se vuelva elitista. Entonces yo me junto con estos y a los demás los dejamos a un lado. No es bueno que en la iglesia local, hermanos, causemos esas divisiones. Y mire lo tercero, hermanos, y lo más glorioso que yo puedo ver en este texto, tomando como referencia Filipenses 3, 20 y 21, por causa de su ciudadanía celestial y semejanza a Cristo en la resurrección de los muertos. Hermano, un día usted y yo tendremos que rendir cuentas al Señor. Un día el Señor nos va a llamar. Unos quizás iremos antes o iremos después, pero igual, hermanos, estaremos con el Señor. Y qué vergüenza, hermanos, que el Señor tenga que decirnos: ¿y usted por qué nunca se arregló con esa persona cuando usted hablaba siempre de Cristo? Y también, hermanos, porque en la resurrección de los muertos, pues vamos a ser semejantes al Señor, hermanos. Mire, es tan maravilloso eso que va a suceder, que cuando veamos a nuestros familiares yendo al infierno, nos alegraremos en el Señor, por causa de Cristo, hermanos, y por causa de su justicia. Así que si usted va a pensar que va a estar triste, no, usted va a estar tranquilo, porque el Señor cumplió su voluntad. Quiero que usted note, entonces, ya para finalizar, hermanos, la importancia de tener y la importancia de formar en las iglesias locales hermanos, pero hermanos ¿cómo? Fieles, hermanos, maduros, imparciales, los cuales puedan ser una gran ayuda en el ministerio, y más cuando hay dificultades. Que uno pueda decirle a un hermano: venga, hermano, vea, yo veo que usted es como, Dios a usted le ha dado un talento, ¿por qué no me ayuda con este hermano? ¿Cierto? O usted, hermana, que veo que usted es prudente, usted veo que guarda su boca, ayúdenme con esta dificultad, porque en toda iglesia un día va a haber una Evodia y una Síntique. En toda iglesia local se van a levantar. Y también, hermanos, Evodios y Síntiques también, que van a tener dificultad. Sí, hermanos, puede sonar gracioso, pero va a haber, hermanos. ¿Qué debemos hacer cuando veamos a esos hermanos que como que ya no se hablan? Llamarlos aparte, vengan para acá, ¿qué pasó? Y si los hermanos realmente son creyentes, no, es que tuvimos esta dificultad. Ok, ojo, acuérdese de la enseñanza, acuérdese de Filipenses 4, 2 y 3.
Oh hermanos, jamás debemos pedir ayuda a hermanos inmaduros. Ajá. Usted no va a buscar a ese hermano inmaduro o esa hermana inmadura que vive todo el tiempo peleando. No, venga hermana, usted ayúdeme. No, hermano, ¿cómo le va a pedir ese favor a ella? Porque recuerden, hermanos, que lo que se les estará delegando es una gran ¿qué? Responsabilidad. Porque esas personas inmaduras, en vez de sumar, pueden dividir. ¿Sí o no? Y no van a ser imparciales, sino parciales. No, yo me voy con ella. No, es que yo he visto que ella es buena gente, pero es que esta hermana así, como el diablo. No, hermanos, eso no hay que hacerlo. Por esto, hermanos, pidamos consejo, y escúcheme esto, pidamos consejo a personas experimentadas. Pidamos consejo a personas maduras, no a neófitos. Y tampoco se equivoque. El hecho de que una persona tenga un gran conocimiento no significa que sea madura. Eso es falso, hermanos. No, es que ese hermano sabe, mejor dicho, sí, pero ese hermano no es sabio. Sí, pero esa hermana es chismosa. Sí, pero ese hermano está faltando en esto. Muy bien, hermanos, como conclusiones finales. Primera conclusión, hermanos. Como ciudadanos del cielo, debemos andar diferente. Lo tenemos claro, ¿cierto, hermanos? Pensar diferente, vivir diferente. Hermanos, tiene que haber una distinción marcada entre aquellos que decimos ser creyentes y vivimos para Cristo y aquellos que no lo son. A veces, hermanos, es triste decirlo, pero a veces personas que no tienen el Espíritu Santo pareciera que dirán un mejor testimonio, hermanos. Pareciera. Número 2, hermanos, no existe ninguna división en la iglesia que Cristo no pueda enmendar. Pero ninguna división, por más difícil que sea. Por eso escuchar decir, hermanos, no, es que yo con él no me hablo porque es que la dificultad es tan tremenda que ni siquiera Cristo nos puede ayudar. ¿Cómo vas a decir eso? Ahí sí, madura. Número 3, hermanos, necesitamos formar personas que maduras, que sean fieles y que procuren siempre la unidad entre hermanos. Valore a un hermano cuando lo llama, valórelo. Valore a ese hermano que te saluda con un fuerte abrazo, valóralo. De verdad, hermano, valóralo. Porque hermanos como esos, pocos. Valora a aquel hermano que te invita a almorzar. Valora a aquel hermano que te invita a comer o a tomar un tinto. Valóralo. Pero no porque te invita. Es que usted diga, uy, no tengo que aprovechar a este hermano que aprovecharlo porque como esto no, valóralo por lo otro. Porque como ellos no hay, hermanos. Y como aplicaciones finales, hermanos, pues sigamos corriendo la carrera, ¿cierto? Poniendo siempre nuestra mirada ¿en quién? En Dios, siempre. O sea, usted mire al cielo y diga, Señor, un día estaré contigo. Un día. ¿Por qué, hermanos? Porque Él fue quien nos llamó con llamamiento santo, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Así lo expresa el libro de Efesios. Hermanos, una pregunta como aplicación final. ¿Eres acaso una Evodia que tienes una desavenencia con un Síntique? Hagámonos esa pregunta. Si es así, reconcíliate, pero en el Señor. Finalmente, hermanos, glorifiquemos a Cristo ayudando a nuestros hermanos a solucionar sus situaciones fielmente y de forma escritural. Amén, hermanos. Muy bien, pónganse de pie en esta mañana, vamos a orar. Gracias, hermanos, por su atención. Pónganse de pie y vamos a orar, hermanos queridos. Maravilloso, bendito, perfecto Maestro, aquí estamos en esta mañana, mortificando nuestra carne. Aquí estamos en esta mañana reconociendo nuestro pecado hacia otros hermanos, reconociendo nuestra inmadurez cuando no pedimos perdón, reconociendo nuestra falta de estudio de la Escritura. Hoy hemos sido confrontados por la misma,
a entender lo insuficiente que somos. Si Cristo no estuviese en nuestra vida, oh Señor, cuán peor fuéramos, cuán pecadores compulsivos fuéramos. Perdónanos, Señor, porque somos quizás como estas mujeres que peleaban y que quizás pensaron en la solución tan preciosa que Pablo les da: estar en unidad, pero en el Señor. Yo te pido que ayudes a mi hermana y a mi hermano, que esta semana mis hermanos puedan considerar llamar a aquel hermano o aquel amigo o aquel familiar o aquel pastor o aquel siervo de la iglesia con la cual no se hablan más de muchas semanas o meses, y que puedan reconciliarse en Cristo, Señor. Ayúdanos, Padre, a soportar el carácter de otros hermanos. No comulgaremos quizás con todo lo que hagan, pero ayúdanos, Señor, a ser más como tú. Te lo pedimos en esta mañana, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Muy bien, agradecemos entonces a aquellos hermanos y amigos que en esta mañana se conectaron. Muy bien, gracias hermanos queridos.